La obra de Star vs las Fuerzas del Mal cerró su trayectoria con 4 temporadas y 77 episodios, los cuales en su mayoría se sintieron muy dispersos en comparación a la premisa central que pretendían contar. Y si bien eso no hace malos a todos los episodios mundanos, sí que hay un cierto grupo de ellos que son un martirio audiovisual en el sentido más literal. Ya que aparte de tener una pobre construcción o molestos personajes, son insufribles de inicio a fin a causa de su nulo aporte a la vista del espectador. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 5 sobre los peores capítulos casuales en Star vs las Fuerzas del Mal, iniciando con los menos insufribles y tediosos de la lista, hasta llegar a los más repulsivos y hartantes, al grado de ser una tortura animada en cada segundo de su duración, dejando fuera los episodios canónicos que movían la trama o el desarrollo de Star, al ya tener un video aparte donde hablo sobre ellos a detalle. Y bueno, sin nada más que agregar, preparen sus retinas y empecemos con el contenido. ¿Trabajas aquí? Sí, Esperamos hace siglos. ¿Cómo obtenemos un salchiduende? pues en la fila. ¿Y puedes decirme cómo hacemos para estar en esa fila más corta? Y en el último lugar de atrocidades tenemos al capítulo Salchiduende, el cual al ser uno de esos episodios chill sin suspenso, no se esperaba demasiado de él en primer lugar, y aún con eso en mente logró decepcionar durísimo durante toda su duración, siendo una sucesión de escenas sin sentido que solo colmaron la paciencia de los protagonistas y el espectador, con los primeros siendo burlados una y otra vez por el Duende Roy, con tal de tenerlos esperando eternamente por sus dichosos hot dogs, siendo en esencia una serie de charadas absurdas empleadas para retener y fastidiar más y más a los personajes, que para colmo no son nada graciosas al ser hartantes luego de ser usadas varias veces seguidas, dejando así este capítulo como un vaivén de desventuras agobiantes donde no hay nada interesante que ver en la práctica, siendo lo único medio salvable que al final sí consiguieron los dichosos hot dogs y que este episodio es el debut formal de Kelly. Pero más allá de esos factores específicos, el resto del capítulo se queda como una broma de mal gusto que sin duda vale muy poco el tolerar. ¡Pedalea en reversa! ¡Funcionará! ¡Confía en mí! Ya no confío más en ti, Marco Díaz. Y en la cuarta posición de despropósitos aparece Star sobre ruedas, capítulo que literalmente solo rellena minutos a lo tonto, sin una historia real que contar. Partiendo con una premisa absurda de Star descarrilada sin parar, todo por no saber manejar una simple bicicleta, y para colmo no llevó a la varita por lo que no tiene de otra que esperar a que Marco o alguien más la ayude, siendo esa una excusa tan burda y sumamente barata que hace el capítulo imposible de disfrutar al no poder tomar en serio a su ya insulso argumento, dejándolo como una gran y frustrante secuencia de Star temblando y gritando lo loco mientras Marco y compañía la siguen sin poder hacer nada, siendo una pérdida de tiempo literal al reemplazar los hechizos o poderes con un burdo y estrepitoso paseo por la ciudad. Y para colmo al final todo acaba con un mero guionazo de Marco utilizando una cabra invisible y con Star frenando con sus pies como pudo haberlo hecho desde el principio, dando lugar a una conclusión súper anticlimática donde todo pasa porque sí, al ya no haber más segundos al aire, siendo ese el reflejo perfecto de una escritura perezosa, aún para los estándares de Star, con un capítulo con una premisa vacía y sin sustancia, que al final no aportó nada rescatable, ni siquiera como entretenimiento casual. Varita banágica. Tiene un poco de banana y mucha magia. Magia con amigos. Y en la mitad del repertorio encontramos al incidente banágico, un episodio tan aburrido y simplista que incluso la propia Star lo reconoce como tal al principio del mismo, empezando con ella estando echada y desanimada en una bañera mientras lee revistas random para pasar el rato, cuando de pronto mira en una de ellas un supuesto artículo mágico llamado la varita banágica, un objeto que se anuncia en TV como un artefacto místico capaz de alegrar el día de cualquiera. Y Star, como buena crédula que es, sale corriendo de casa para intentar comprarse una, aun cuando se nota a leguas que es una baratija mundana sin ninguna gracia genuina. Por lo que el capítulo se centra en Star toda enfrascada en tener la mugrienta vara banágica para así saciar su capricho, todo a través de escenas frustrantes de ella metiéndose en problemas al ir por la ciudad sola en busca de aquella tienda, pasando peripecias de forma inorgánica con tal de rellenar minutos hasta llegar a su destino, donde encuentra la dichosa vara de casualidad mientras era perseguida por empleados de un restaurante pirata, mientras que Marco tenía su propia subtrama simplona intentando caminar en un piso de carbón. Y al final el capítulo cierra con broche de porquería, con Star en casa compartiendo postres luego de conseguir su ansiada varita banana, dejando este episodio más como un comercial extendido de mala calidad sobre un producto random y sin importancia real,
siendo así una completa estafa animada donde alargaron una premisa ya insípida con tal de meterla como un episodio del montón de la primera temporada. Sí, debería pedir una pizza. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no me pagas la que ya habías pedido? ¿Sigues aquí? Y en la medalla de plata tenemos a Bam Ui Patty, ¿El para qué cosa de quién? cuya traducción literal es noche de fiesta, pero latinizado del coreano. Y a pesar del nombre tan animado que lleva, en la práctica fue un somnífero audiovisual de inicio a fin, siendo un episodio tan aburrido y soso como esas series baratas de Netflix que están ahí solo para hacer bulto, pero con este episodio siendo aún peor que esos, al tener a la castrosa de Ponyhead como el foco central, mostrándonos una insulsa trama con ella estando deprimida luego de haber perdido su cuerno, pasando sus días viendo un drama coreano random para así ignorar su realidad. Todo mientras Star trata de animarla a pesar de la repelente actitud de su amiga, quien en lugar de atenderla o mínimo hablarle, se enfrasca más en su K-drama. Todo mientras huye de Star con ayuda de su novio, empezando así una simplona persecución entre ambos, mientras alternan escenas del drama random que entorpecen todavía más el ya absurdo argumento, con Ponyhead siendo más necia que nunca, con tal de no dejarse ayudar por nada ni nadie, lo que la lleva a estrellar el camión en que iba mientras sigue hipnotizada con su serie juvenil, lo que de forma irónicamente ridícula termina dándole los ánimos para seguir adelante con su apestosa vida, obteniendo de paso un nuevo cuerno de mano de su novio y su impresora 3D, cerrando así el episodio como un despropósito completo que, más allá de recuperar a la vieja y odiosa Ponyhead, fue un capítulo hartante y frustrante que sin duda no vale el esfuerzo de observar. ¡Di que soy un buen novio! ¡Jamás! ¡Vaya! ¡Feliz cumpleaños, Star! ¡Es el regalo supremo! ¡Dos chicos peleándose por ti! Y como mención de deshonor de la lista, aparece el Día del Tocón, un capítulo que, pese a ser técnicamente canon al revelar el cumpleaños de la protagonista, yo no puedo considerarlo así, al ser un bodrio absoluto que no merece ese galardón, siendo un episodio nauseabundo a más no poder al presentar una trama insalvable en todo sentido, ya que para empezar pone a todo el elenco fuera de personaje sin siquiera ofrecer una buena razón, con Tom y Marco peleándose por Star como si fuera la Rosa de Guadalupe, aun cuando están en la tercera temporada y por ende su amistad ya debería ser sólida. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Y con Yana quemando el tocón honorario a pesar de su respeto general hacia las leyendas de otros, lo que al final ocasiona la aparición del tocón místico original, quien captura a todos por incrédulos, castigándolos severamente por su insolencia, al grado de atrapar incluso a Moon y al Rey River. Y poco antes de acabar con todos, medio mundo se disculpa y se unen las manos como si fueran los cariñositos, para después terminar todos ilesos, ya que el tocón desapareció por arte de magia, cerrando así el capítulo de forma repentina y con el elenco celebrando la fiesta de Star a pesar de la negación inicial de ella, dejando así esta trama como súper improvisada e innecesaria al no haber ofrecido un mensaje ni lección real, con todos ignorando los hechos como si nada, para después cantar y bailar a lo tonto como si fuera un mal sueño musical, siendo un capítulo tan malo no solo por su pésima premisa, sino también por la pérdida de tiempo que resultó mezclar dos fechas disque importantes para acabar no dándole desarrollo a ninguna de ellas. Una familia normal. Oye, Asnis, no, ¿sabes? Eso no es normal. A eso me refiero con que no es normal. ¡Ay, no! ¡Está bien! Y en la medalla de oro de aberraciones televisivas tenemos a Ponymonio, el cual es por lejos el episodio más infame, nefasto y repulsivo del ya cuestionable catálogo de Star, siendo incluso peor que el puesto 2 al tener no solo a Ponyhead, sino a toda su insufrible familia junta, torturando a la audiencia por 10 minutos. ¿Qué es eso? No dejando un solo respiro de sus molestas presencias, ni siquiera la pobre de Star que se ve envuelta en una trama ridícula al visitar el castillo por casualidad, en donde la martirizan con una cena incomodísima, llena de ruidos, miradas chocantes y una charada súper absurda y una hermana desaparecida. Y para colmo nos ponen a Ponyhead en su modo más despreciable a 1000 por hora, basureando a Star como si no hubiera mañana y siendo una completa desgraciada ante su supuesta mejor amiga. Y por si todo eso no bastara, el capítulo mete un complot mega absurdo con las hermanas de Ponyhead disque queriendo usurpar su trono, enredando a Star en su irrisorio plan que al final termina descubierto de la manera más simplona posible, sirviendo solo para rellenar burdamente con minutos vacíos hasta llegar al final donde Star y Ponyhead hacen las paces por el bien del guión, cerrando el capítulo de manera irónica con el padre de Pony queriendo escapar junto a Star para así huir de sus hijas. ¿De verdad? Llévame contigo.
denotando así que incluso los escritores reconocían lo grotesco que fue aquel intento de episodio, siendo un disparate completo sin pies ni cabeza, que ni siquiera mereció ser animado, ni mucho menos planeado, dejándolo como un desperdicio absoluto al no solo ser tedioso, sino también titánicamente pesado y sin ninguna pizca de gracia real. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse el siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los capítulos nombrados es el más nefasto en su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!